Continuamos con su programa Visión RDN. Aquí en un diálogo muy especial, señores, por la complejidad política que el ajedrez político ha cambiado literalmente en República Dominicana. Con este invitado, el doctor Elías Wessing, presidente del PQDC, vamos a concatenar ideas e intercambiar impresiones en este diálogo. Gracias, Wessing, por participar en este diálogo. Yo quiero hacerle la primera pregunta orientada por lo siguiente. ¿Nos puede explicar el planteamiento de partidos políticos para mover las elecciones para el 12 de julio y reducir candidaturas? Me gustaría que edifique el público con eso. Saludos, amigos Farías y Lara, y un saludo afectuoso a todos los dominicanos y dominicanas que observan este programa. Para responder la primera pregunta acerca de el por qué estamos proponiendo el 12 de julio para que se celebren las elecciones, es decir, posponerlas, y además de eso reducir candidaturas, que la Junta Central Electoral pueda abrir esa posibilidad. Debo decir primero que se trata de una propuesta del FOPREDOM, del Foro de Partidos Políticos de la República Dominicana, que está presidido en esta ocasión por nosotros y cuyo secretario general lo es el buen amigo José Francisco Peñaguaba. Esta propuesta se ha hecho en vista de que observamos la imposibilidad de que el 17 de mayo se celebren elecciones con esta calamidad que tenemos encima. Pero aún proponiendo el 12 de julio, como lo estamos haciendo, la primera vuelta, una segunda vuelta también en julio, todo pensando en que sea antes del 16 de agosto, aún así no estamos seguros que de aceptarse esa propuesta, pues se vayan a celebrar las elecciones en esa fecha. Todo va a depender de cómo se siga manejando esta situación. Una situación muy triste en la que estamos viendo una crisis a nivel mundial y que aún los países desarrollados no han dado pie con bolas, como decimos. En cuanto a unificar candidaturas, lo que estamos proponiendo es que, como es sabido, hay candidatos a senadores, a diputados, que posiblemente ante esta situación de crisis quieran no participar en las coaliciones que lo han postulado y más bien cedan su candidatura, renuncien a su candidatura y entonces se pueda apoyar a otro partido u a otra coalición que lleve un candidato. Esto simplificaría la participación, estaríamos ayudando, si se quiere pensar así, a que haya menos problemas a la hora de seleccionar candidaturas. Voy a poner un ejemplo. La coalición Juntos Podemos, que encabeza a Leonel Fernández, tiene a Juan Uvieres como candidato senatorial en Monteplata. Y la coalición del PRM lleva a otro candidato. Entonces, si se abre esta posibilidad de alianzas, lo que estamos planteando es que, por ejemplo, y es una hipótesis, Uvieres sea el candidato de Monteplata, no solamente de la coalición Juntos Podemos, sino también del PRM. Es un ejemplo que estoy poniendo, no es que eso va a ser así, pero es para que se entienda mejor. Doctor, hay un interrogante que me nace y me place preguntarle en este momento de este diálogo. ¿Por qué suspender las elecciones en la diáspora y aquí realizarla el 12 de julio? Porque vimos que el presidente Donald Trump dijo que las elecciones que se realicen en la diáspora van
a ser no presencial o no realizarse, si hay directamente. Me gustaría saber por qué aquí se realizarían el 12 de julio. En cuanto a la diáspora, no estamos proponiendo que no haya elecciones para la diáspora. Lo que hemos calculado es donde tenemos el mayor foco de dominicanos residentes fuera del país, es en los Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos hemos observado que hay medidas que se van a tomar hasta junio, y dando la posibilidad de que en julio comiencen los procesos de primarias internas, tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata. Entonces, la propuesta trata de coincidir más o menos con esa fecha para darle oportunidad a que los dominicanos residentes fuera puedan votar. Pero esto, como dije en la primera pregunta, entiendo que va a ser muy difícil. La situación que tenemos por delante requiere de que las fuerzas vivas del país y los partidos políticos nos reunamos con la Junta Central Electoral para establecer cómo es que vamos a hacer esas elecciones. Todo ha cambiado realmente. Ahora hay que respetar la distancia entre los votantes, si va a ser cuando se hagan las filas, ver cómo se podría agregar un voto electrónico, en fin. Es una situación que entiendo no se va a resolver fácilmente. Lo que sí usted puede estar segura, y lo que ustedes pueden estar seguros, es de que vamos a hacer todo lo posible para que las vidas humanas no corran peligro, y por otro lado, la democracia tampoco corra peligro, porque estamos hablando de medidas precautorias, de quedarnos en nuestras casas, cumplir con eso, pero eso no va a ser permanente. Tiene que llegar el día en que los dominicanos salgan a trabajar y que funcionen nuevamente las instituciones tal y como lo hacían antes del coronavirus. Y eso significa que tenemos que defender y tomar medidas para que prevalezca el sistema democrático, que es el sistema que nos hemos dado y que es el mejor sistema que permite que podamos vivir civilizadamente en sociedad. Doctor, ya en esta parte final, que usted sabe que el tiempo es el principal enemigo de nosotros en la televisión, pero yo traigo una vértice de preguntas ya para finalizar y que usted tenga la bola en la cancha y termine este conversatorio. La primera es su opinión ante la idea que se plantea de ampliar 2 horas en el proceso de votación. Es la primera. La segunda, desde su punto de vista, ¿cómo ve la ejecutoria del Estado para mitigar la pandemia que azota el mundo y el país? Y la tercera, ya para concatenar esta idea, ¿qué pasaría si se suspenden las elecciones y se celebran después de agosto, mes en que termina el mandato presidencial según la Constitución? Entrar en los detalles de cómo se iría a votar y ampliar a 2 horas más el proceso de votación, ya eso es algo que deberá discutirse y ver la factibilidad de eso. Ahora mismo lo importante es llegar al acuerdo general de cómo y cuándo podríamos estar hablando de elecciones aquí, sin dejar de lado que lo fundamental es cuidar las vidas de todos los dominicanos y que se sigan tomando las medidas que deben de tomarse. En cuanto a las medidas que ha tomado el gobierno hasta ahora, las vemos insuficientes, vemos que no se ha sido previsor,
Ya el gobierno tenía datos antes de las elecciones del 15 de marzo de que esto estaba haciendo sus efectos negativos en otras latitudes, y entendemos que ahí había que tomar una medida de Estado. Las autoridades prefirieron hacer las elecciones. Esto ha contribuido, no digo que sea lo principal, pero ha contribuido a la contaminación, al contagio de muchos dominicanos. Por eso es que tenemos que ser cuidadosos a la hora de ponerle la fecha a las elecciones. Esto puede traer como consecuencia que estemos hablando de seguir la situación como va, de no haber un cambio en la curva de contagios a favor de las medidas que se están tomando, pues estaríamos viendo una situación difícil, porque llegaríamos al 16 de agosto y no habría elecciones. Esto trae una problemática de tipo jurídico, constitucional, electoral, que es parte de lo que tenemos que discutir con anterioridad. Las fuerzas políticas y los sectores de la vida nacional, porque el 16 de agosto cesan, como todos sabemos, las actuales autoridades, cesa el presidente de la República y deben de cesar otras entidades del Estado. Aquí hay que estudiar muy bien lo que plantea el artículo 265 con sus párrafos. La Constitución, debemos de sopesar un acuerdo que genere un gobierno provisional de unidad nacional. Esto es lo que se impone. Aquí solo un partido, un candidato no podrá enfrentar la situación o los efectos que ha provocado esta desgracia. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Nosotros entendemos desde la coalición Juntos Podemos que tenemos la mejor carta en una situación tan difícil como esta, el mejor candidato con experiencia, con la capacidad para afrontar esta situación, que él mismo ha dicho que no le tiene miedo a llegar a la presidencia en esta situación, pero aún así debemos admitir que solo nadie, ni él ni ningún otro, podrá gobernar para resolver los problemas que tenemos o que va a generar, tanto en lo social, político y sobre todo en lo económico, este coronavirus. Agradezco mucho esta oportunidad que ustedes me han brindado de ponerme en contacto con el pueblo dominicano. Estoy a sus órdenes. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias, Elia Wessing, por participar en este programa. Gracias por edificarnos con sus informaciones. Vamos a una pausa y regresamos.